Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en un tema fascinante, la historia de cómo los adventistas del séptimo día han interpretado el libro de Apocalipsis. Vamos a explorar fragmentos del libro del Apocalipsis en la interpretación adventista del séptimo día. Una crónica de las diversas maneras en que los adventistas han lidiado con este enigmático y simbólico libro a lo largo de los años. Prepárense, porque este será un viaje a través de la evolución teológica, debates académicos y algunos giros inesperados. Lo que me parece realmente cautivador es cómo el libro de Apocalipsis, con sus vívidas imágenes y profecías a menudo desafiantes, ha sido un catalizador para tanta discusión y evolución teológica dentro del adventismo. Totalmente. Es como una ventana al desarrollo del pensamiento adventista. Y créanme, ha habido algunos giros y vueltas sorprendentes en el camino, imagínense. Estamos en la década de 1840. El movimiento millerita está en pleno apogeo. Y esas intensas profecías en Apocalipsis están alimentando el fervor. Figuras como William Mill lo declaran: oigan, a menos que el texto grite metáfora, tomamos estas visiones literalmente. En tu Clamet, ¿se imagina la conmoción que eso causó? Efectivamente. Y una de las reglas clave de Miller para interpretar las profecías era tomar las visiones literalmente, a menos que el contexto indicara claramente lo contrario. Esta, entre otras reglas, realmente moldeó el pensamiento adventista temprano. Tanto Miller como Josiah Litch, otro líder millerita, creían que las 7 trompetas descritas en Apocalipsis representaban eventos históricos específicos. Aunque diferían un poco en la línea de tiempo exacta de los eventos, aquí es donde se pone realmente interesante. Uriah Smith, una figura prominente en los inicios del adventismo, publica su libro Pensamientos sobre el Apocalipsis en 1865. Este comentario se convirtió en una piedra angular de la comprensión adventista. Durante décadas, Smith se basó en gran medida en intérpretes historicistas anteriores y construyó sobre su trabajo. el comentario de Smith es crucial porque formalizó muchas de las interpretaciones que circulaban entre los adventistas de la época. Por ejemplo, identificó al remanente descrito en Apocalipsis 12.17 como la propia iglesia adventista del séptimo día, una creencia que sigue siendo objeto de debate. Incluso hoy en día, ¿se imaginan la audacia? Declarar que un grupo específico de creyentes era el remanente profetizado en la Biblia. Es una afirmación bastante audaz. Ahora, a medida que avanzamos hacia el siglo XX, vemos un cambio hacia interpretaciones más diversas. La Conferencia Bíblica de 1919, por ejemplo, encendió un debate sobre el significado de las 7 trompetas. Exacto, algunos adventistas, inspirados por el trabajo de Stephen Haskell, comenzaron a favorecer una interpretación más espiritualizada, mientras que otros se aferraban a la visión histórica. Esta época refleja un creciente reconocimiento de la complejidad de Apocalipsis. Ya no se trataba solo de mapear profecías en una línea de tiempo histórica. C. Mervyn Maxwell, en su libro Dios en Teresa, volumen 2, reafirmó el enfoque histórico, pero también reconoció sus limitaciones. Es fascinante cómo el pensamiento evolucionó. Ya no era una única interpretación monolítica, sino un diálogo más matizado. Precisamente. Y este cambio hacia múltiples interpretaciones nos lleva a otro hito importante, el surgimiento del énfasis bíblico-teológico en el siglo XX, liderado por figuras como Louis F. Wertz. Este enfoque se centra en el mensaje cristocéntrico de Apocalipsis y las lecciones espirituales que podemos aprender de él. Las ideas de Ware fueron bastante controvertidas en su tiempo, ¿verdad? Sí. De hecho, fue destituido del Ministerio Adventista en 1943 por sus puntos de vista poco convencionales. Ware creía, por ejemplo, que el remanente no se limitaba a la iglesia adventista del séptimo día, sino que abarcaba a todos los que adoraban a Dios sinceramente. Imagínense la controversia. Desafiar una creencia central de la iglesia en ese momento seguramente causó revuelo. ¡Qué legado tan duradero! A pesar de la censura, su trabajo continúa influyendo en el pensamiento adventista hasta ahora. Hemos visto cómo la interpretación adventista de Apocalipsis ha sido moldeada por enfoques históricos, debates sobre interpretaciones literales versus espirituales, y el surgimiento de una perspectiva teológica más cristocéntrica. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Así es. En las últimas décadas hemos visto el auge de lo que se llama el énfasis bíblico exegético, que realmente se adentra en el texto griego original de Apocalipsis y enfatiza su contexto histórico para comprender su significado. Entonces, menos acerca de encajar el texto en ideas preconcebidas sobre la historia o la teología, y más acerca de dejar que el texto hable por sí mismo. Exactamente, académicos como John Paulien y Ranko Stefanovic son los principales defensores de este enfoque. Paulien, por ejemplo, argumenta que si bien Apocalipsis es increíblemente complejo, su mensaje central es de esperanza, y la victoria final de Dios sobre el mal, él alienta a los lectores a comprender profundamente el contexto histórico en el que fue escrito, para desbloquear su relevancia para nosotros hoy. Eso tiene sentido. Parece que este enfoque intenta cerrar la brecha entre la erudición rigurosa
y la importancia espiritual del libro, y cómo encaja el comentario bíblico adventista del séptimo día en todo esto. Es como la guía de estudio definitiva para los adventistas, ¿verdad? Es una forma divertida de verlo. El comentario bíblico adventista del séptimo día, publicado entre 1953 y 1957. Fue una empresa monumental, implicó contribuciones de una amplia gama de eruditos adventistas, y se convirtió en el recurso de referencia para comprender la Biblia dentro del adventismo. Y lo interesante es que no respalda explícitamente un solo enfoque interpretativo de Apocalipsis. En cambio, refleja una mezcla de las perspectivas histórica y bíblico-teológica, que prevalecían en ese momento. Eso debe haber mantenido las cosas interesantes en los grupos de estudio bíblico. El comentario resolvió algunos de los debates en curso sobre Apocalipsis, o simplemente provocó aún más discusión. Bueno, ciertamente proporcionó una base compartida para comprender Apocalipsis dentro del adventismo, pero también reconoció que había áreas donde eran posibles diferentes interpretaciones. Por ejemplo, si bien el comentario afirmaba la comprensión adventista tradicional de los 1260 días de profecía, también abrió la puerta a una comprensión más amplia del remanente, sugiriendo que no se limitaba necesariamente a la Iglesia Adventista del séptimo día. Entonces, de alguna manera, el comentario unificó y diversificó la interpretación adventista de Apocalipsis. Es fascinante cómo un solo libro puede generar tanta discusión y debate. Lo es. Y esta tensión entre unidad y diversidad continúa manifestándose en la erudición adventista, incluso hoy en día. El libro que estamos explorando, el Apocalipsis en la interpretación adventista del séptimo día, en realidad hace una sugerencia fascinante. Propone que tal vez se deba formar un nuevo comité similar al comité de Daniel y Apocalipsis, que existió en la década de 1980, para abordar los desafíos contemporáneos en la interpretación de Apocalipsis. Eso es interesante. Parece que es un reconocimiento de que incluso aunque los académicos individuales están haciendo un trabajo increíble, todavía hay una necesidad de un esfuerzo colectivo para lidiar con las complejidades de este libro. Hemos pasado por todo este torbellino de interpretaciones, desde Miller y Leach hasta Uriah Smith, Maxwell, Ware, Paulin, Stefanovich y muchos otros. Es claro que hay mucha profundidad para explorar en Apocalipsis y parece que cada generación de eruditos adventistas aporta nuevas ideas y perspectivas a la mesa. Has dado en el clavo. Y lo que es realmente notable es que en medio de toda esta diversidad de pensamiento, hay un hilo conductor que recorre las interpretaciones adventistas de Apocalipsis. ¿Cuál es ese hilo conductor? La esperanza. El libro de Apocalipsis, con todo su simbolismo enigmático e imágenes a menudo inquietantes, es en última instancia un mensaje de esperanza. Nos recuerda que incluso ante desafíos aparentemente insuperables, Dios tiene el control y finalmente triunfará sobre el mal. Y este mensaje de esperanza resuena profundamente con la cosmovisión adventista, que enfatiza la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Que esa es una conclusión poderosa. Yeah. Y me dan ganas de sumergirme más profundamente en el libro de Apocalipsis yo mismo. Pero antes de que nos dejemos llevar por nuestras propias exploraciones, creo que es importante reconocer al elefante en la habitación. Hemos estado hablando de todas estas diferentes interpretaciones académicas de Apocalipsis. Pero ¿qué pasa con el adventista del séptimo día promedio? ¿Cómo abordan este libro? Esa es una pregunta crucial. Y nos lleva al papel de liderazgo pastoral, al desafío de comunicar ideas teológicas complejas, de una manera accesible y significativa. Claro, porque seamos honestos. Apocalipsis puede ser un poco intimidante para aquellos que no están inmersos en la erudición bíblica. No te equivocas, pero ahí es donde los pastores y maestros juegan un papel vital. Tienen la oportunidad de cerrar la brecha entre el discurso académico y la experiencia vivida de la fe, ayudando a las personas a comprender y aplicar el mensaje de Apocalipsis a sus propias vidas. Entonces, se trata de hacer que esas antiguas profecías sean relevantes para los desafíos y ansiedades de hoy.